Hola Guillermo, buenas noches. ¿Qué decís, Pablo? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Usted tiene una offshore? Es lo que decíamos, fácil la que tranquilidad de dormir tranquilo que no tenemos ni allá ni acá ni en ningún lado. Sí. Dos cuestiones. En horas de la tarde surgió la posibilidad de que haya una segunda empresa offshore en donde figure el presidente Mauricio Macri y ya no en condición de inactiva, sino de activa y como vicepresidente. Veremos si esto efectivamente se prueba. Parecieron acotadas las explicaciones de Mauricio Macri y sí reprochables las conductas de la Oficina Anticorrupción, que salió ya a dar su veredicto antes de investigar. Esto recién está comenzando. Más allá del plano jurídico está el plano ético. Para un país que está reclamándole a sus argentinos que han fugado divisas en los últimos años, que esos dólares vuelvan para reactivar el país, que el presidente tenga o las empresas familiares del presidente tengan radicadas empresas fuera del país para hacer el camino inverso, da la impresión que éticamente es reprochable y no entusiasma mucho a que, otros vuelvan a traer los dólares a nuestro país. Pero esta cuestión no nos va a afectar, digo, a los argentinos en el corto plazo, más allá del debate encendido en el que hay, en el día a día, tal vez de hoy para mañana no nos afecte. Lo que sí va a afectar de hoy para mañana, y eso lo advirtió en duros términos este mediodía en el living de Telediario con Vanina Cacase, el defensor del pueblo, es lo que se viene respecto de las tarifas y los aumentos significativos, sobre todo en la cuestión del gas. Cuídense con el tema del gas porque en el tema energético, básicamente en el costo del gas, va a haber un cimbronazo muy duro en los próximos meses para el bolsillo de todos los que tienen ese vital servicio. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha desnudado, lo hablábamos la semana anterior, de la asimetría, la desigualdad, la discriminación? Pongámosle la caracterización que quieran respecto de lo que ocurre con los beneficios que reciben quienes viven en la capital federal y quienes estamos en el interior. Hoy, IDESA, el Instituto de Desarrollo Social, ha dado a conocer las cifras ligadas con la cantidad de recursos que el Estado asignó durante el 2015 para subsidiar a las empresas de transporte y en particular al transporte urbano. Vamos a ver esos números porque hablan a las claras de la vara desigual con la que en Buenos Aires reciben ayuda del Estado para subsidiar algo que nos cuesta mucho más caro en el interior del país. Miren, de la totalidad de los subsidios que se han entregado al transporte, en el 73% de los recursos fueron a parar al transporte urbano, a los colectivos de corta distancia. En el 2015 se entregaron 33.000 millones de pesos para subsidiar esos colectivos en distintas ciudades del país. Dividiendo esos 33.000 millones de pesos por la cantidad de habitantes, se subsidiaron 774 pesos por habitante por año. Es decir, que nosotros pusimos 774 pesos por año por habitante para subsidiar el transporte en las ciudades de corta distancia. Ahora, ¿pusimos todos por igual? No, porque en Buenos Aires cada habitante de esa ciudad recibió 4.203 pesos de beneficio de esos 33.000 millones de pesos, mientras que el resto del país recibió 512 pesos de beneficio. Es decir, que los que vivimos en el interior del país pagamos 774 y recibimos 512 de beneficio. Es decir, la cuenta negativa, claramente. Mientras que los que viven en Buenos Aires pagaron 774 en concepto de ese subsidio al transporte, pero recibieron un beneficio de 4.203 pesos, disponibles para aquellos que en la capital federal viajan en el transporte urbano de pasajeros de corta distancia. Es decir, que la capital federal recibió 8 veces más beneficio que el interior del país. ¿Fue el único servicio? No, también los beneficios se extendieron a otros servicios. Por ejemplo, hasta este aumento que se dio y con el que se polemizó y hablamos la semana anterior, la electricidad en Buenos Aires pagaba solamente el 18% del costo básico de la electricidad. La capital federal
el distrito más rico del país pagaba solamente el 18%. El resto era subsidio que toda la Argentina le estaba dando a la ciudad de Buenos Aires. También con el gas, del que hablábamos en el comienzo de la columna. Buenos Aires tiene una cobertura, digamos, en el registro de viviendas, aquí no están las villas miserias, por supuesto, el 100% conectados. Mientras que en el interior del país, en la región centro, por ejemplo, donde estamos nosotros, solamente de conexiones hay el 63%. Es decir, que cualquier impacto, cualquier beneficio, siempre beneficia más a aquellos que están todos conectados y no ciudades como esta donde está el 63% conectado. En el norte, debido a las temperaturas, la conexión es menor del 50%. El sistema, como está, es asimétrico, discriminador y nos hace cargar con el peso de subsidiar a la capital federal a los que vivimos en el interior. Es cierto que hay zonas del país que necesitan recibir el beneficio y que es cierto que un Estado y un país federal articulado, los más ricos tienen que subsidiar a los más pobres, porque al fin de cuentas somos todos argentinos, pero no esta asimetría en donde los más pobres subsidian a los más ricos. Esto debe ser corregido y con este tarifazo que acabamos de enterarnos que va a suceder también en la ciudad de Río Cuarto, esas asimetrías no se están corrigiendo. Así son las cosas. Gracias, Guillermo. Buenas noches. Muy buenas noches.